Buenos días, doctor. Se escucha correctamente. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Muy bien, bien. Está bien, el sonido está bien. Okay. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar la sesión. El doctor Cruz va a dirigir, a presentar esta sesión del día de hoy. Les pido, por favor, que tengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Buenos días a todos. Les agradezco mucho la presencia esta mañana de todos, todo el grupo de trasplante hepático y todos los que están conectados, tanto en el país como en el extranjero. Hoy tenemos una sesión y estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados de tener uno de los ponentes más importantes a nivel mundial. Yo diría uno de los líderes, no solamente en la cirugía hepática, sino en el trasplante hepático, pero además me precio, y lo digo con mucha humildad y mucha modestia, de ser su amigo. El doctor González Rodríguez realizó la especialidad, me arregla la pantalla por favor, de patología entre el año 1991 y 1993. A pesar de su nacionalidad española, él la realizó en New Jersey. Posteriormente realizó la especialidad de cirugía general en la misma universidad de 1993 a 1998. Finalmente, realizó su entrenamiento o su residencia en cirugía de trasplante abdominal en el Hospital Mont Sinaí entre el año 1998 y el año 2000. Adelante. La siguiente, por favor. Después de estar 10 años en su entrenamiento en los Estados Unidos, regresa a España y trabaja en un hospital como cirujano en Salamanca por 2 años. Posteriormente es contratado por el Hospital Clínic en Barcelona por otros 2 años y de ahí se muda a dirigir o a ser cirujano adjunto en trasplante de órganos abdominales en Mont Sinaí durante 7 años. Y hace 8 o 9 años regresó y fundó y crió una unidad de trasplante hepático, lo cual es un modelo a nivel mundial a seguir. Ha realizado más de 300 trasplantes hepáticos, tiene más de 100 publicaciones internacionales y fue acreedor en un evento reciente en Canadá como el modelo internacional a seguir en trasplante hepático. Gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación y gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la extensa presentación. Muchas gracias por decirlo de amigos. Es cierto, creo que somos amigos ya desde hace mucho tiempo. Saludo a todas las personas que están conectadas y gracias por la atención en el día de hoy. Voy a proceder primero a hacer una introducción, luego explicar lo que es el proceso nuestro. Nosotros llevamos ahora ya casi 10 años, 9 años y medio con el programa de trasplante. Los datos que voy a presentar hoy están recopilados con los 9 años y medio, o sea, están recopilados a marzo de este año. Nosotros empezamos nuestra actividad IKI trasplantadora en septiembre del 2012 y ahora en el septiembre del 2022 celebraremos nuestros 10 años de trasplante. Efectivamente, llevamos aquí ya hechos 376 trasplantes de hígado y como ha dicho el doctor Cruz, nuestra especialidad ha sido, nuestro enfoque directo ha sido la vía rápida, que es de lo que quiero hablarle hoy. Entonces voy a compartir pantalla, creo que podré iniciar la presentación directamente. Vamos a ver cómo va. No me salí por ahí, un momentito. Listo. Y bien, como he dicho, se trata de hablar de la recuperación
rápida post-trasplante hepático y la recuperación rápida post-trasplante hepático, lo que nosotros venimos llamando la vía rápida, y el nombre con que se inició esto mucho antes de que se hablara de ERAS y mucho antes de que se hablara de Enhanced Recovery y de RICA y de toda la recuperación multimodal. Sí, ya tienen rato. Hay un antes y un después de la evolución en la cirugía cardíaca, que es donde empieza. La vía rápida es un abordaje multimodal y reglado a la recuperación del paciente, en nuestro caso, después de un trasplante hepático. Inicialmente se ideó para la reducción de costes y el objetivo era, obviamente, acortar la estancia hospitalaria. Se orientó en general a minimizar el estrés perioperatorio y el dolor, pero luego se vio que en trasplante también ayudaba a minimizar la exposición a los patógenos hospitalarios tan dañinos. Mejora también la percepción y participación de los pacientes y familiares con el paciente y maximiza el aprovechamiento de los recursos, facilitando la recuperación y pudiendo incluso llegar a reducir la morbilidad. La historia, como he dicho, empezó en el 92 con el inicio de la vía rápida en cirugía cardíaca. Fue Chong que promovió un alejamiento de la UCI, y este fue el primer artículo en la que se recomienda un alejamiento de la UCI, en este caso con los pacientes de cirugía cardíaca. Y en el 95 ya se establece la primera vía clínica, y lo hace una enfermera, que es la Claire Howard, y en Londres establece el Fast Track Care After Cardiac Surgery. Y lo que hace es explica las razones y luego cómo se puede evolucionar para que el paciente se pueda marchar a casa muy pronto, y se hace de una forma reglada. Y es la primera vez que se utiliza el término de vía rápida, que viene asociándose o se asocia a aquellos trenes rápidos, a los metros rápidos que se establecieron en la ciudad de Nueva York hace ya 120 años, cuando se hizo un metro que no paraba en estaciones y le llamaban la vía rápida porque corría más que los demás. Y ese es el caso. Plebac en el 97 plantea la posibilidad de disminuir la estancia hospitalaria al reducir el tiempo en la UCI. Y este es el primer artículo que hay en la que se asocia la palabra de fast track o fast tracking, en este caso, a trasplante hepático. Esto es del 97. Y en ese año mismo, Susan Mandel presenta una colaboración entre la universidad en Colorado, en Denver, Colorado, con la Universidad de California en San Francisco, donde hablan de la extubación inmediata después de un trasplante hepático. Estamos hablando del 97, hace ya muchos años, 25 años, ¿de acuerdo? Y ya hablaban ellos de la extubación precoz en trasplante. La primera gran serie de extubación precoz la hacen en Pisa. Gianni Biancofiore coge un grupo de 354 pacientes y consiguen a 207 hacer una extubación precoz tras trasplante hepático. Y es la primera vez que se explica la gran evolución de un grupo grande de pacientes después de trasplante hepático. Mucho más recientemente, esto fue en el año en el que nosotros empezamos a trasplantar, en el 2012, Bursing Tanner en Florida, en Jacksonville, plantea una posibilidad de ni siquiera pasar por la UCI. Dice, se pregunta, ¿es necesario pasar por la UCI con los pacientes de trasplante hepático? ¿Y por qué no nos mandamos directamente a la planta? Entonces, es un buen artículo. Lo que ocurre es que cuando uno se lee la letra pequeña, en realidad lo que están hablando ahí es que en la planta de cirugía tienen una proporción de 1 a 1 de paciente a enfermería. Además tienen monitorización continua con osimetría de pulso, con electrocardiografía, con medición continua de la presión venosa, con medición arterial, y se están sacando analíticas continuamente y tiene una enfermera dedicada al paciente. Esto para mí es la UCI. Lo que ocurre es que ellos lo que hacen es lo sacan de la UCI, ponen arriba una pequeña unidad que monitorizan y les supone un ahorro considerable de costes, porque la UCI en Estados Unidos, la cama de UCI a lo mejor les puede costar $3.500 o $4.000 la noche, mientras que la planta en el piso le puede costar $1.500, y si se están ahorrando $2.000 o $2.500 la noche, lógicamente supone un gran ahorro. Entonces, planteándolo de esta manera, este es para nosotros el mismo concepto de UCI. Lo único que necesitamos es eso, paciente con enfermera 1-1, con un médico, con osimetría, con esto es lo que estamos midiendo las constantes y lo que queremos ver en el paciente en el seguimiento. Nuestro objetivo cuando nosotros empezamos el programa, cuando diseñamos el programa hace ya más de 10 años, fue
aplicar el concepto de vía rápida en trasplante hepático en nuestro centro, y además lo queríamos hacer desde el principio. El método fue un plan de acción integral para el tratamiento de todos los pacientes, y además delimitamos todas las estrategias desde el estudio preoperatorio, anestesia, cirugía, posoperatorio, farmacocinética y seguimiento. En anestesia, por ejemplo, delimitamos ya entonces, antes de empezar, una inducción rápida con propofol, rocuronio y fentanilo, un mantenimiento con sevoflurano, bolos de morfina tras la reperfusión, una reversión con Sugammadex para quitar el bloqueo completo, y obteníamos vías venosas de alto flujo, hacíamos restricción de fluido en quirófano, y además solo transfundíamos para aquellos pacientes que tenían una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, o una presión mixta, de saturación venosa mixta de menor del 70%. También practicamos la hemoextracción aguda preoperatoria, en que consiste en sacarle a todos los pacientes que vienen a quirófano con una hemoglobina mayor de 8, 1, 2 o hasta un máximo de 3 unidades de sangre totales. Estas unidades, que parece que inicialmente son de 450 a 500 mililitros, a veces llenamos la bolsa hasta 600 y pico, con lo que ha habido pacientes en los que se le han llegado a sacar casi 2 litros de sangre. Es una hipovolemia masiva preoperatoria, pero también conduce a un menor volumen circulatorio durante la cirugía, a un menor sangrado, y sobre todo en el momento que ha acabado con la hepatectomía y la anastomosis, le devuelve al paciente su sangre íntegra y vuelve a un estado de normovolemia ya con el hígado nuevo funcionando, sin haber perdido apenas sangre durante la cirugía. Esta extracción aguda la interrumpimos cuando la saturación venosa mixta está por debajo del 70, y reinfundimos o bien a demanda, es decir, si ha habido más sangrado de lo habitual y el paciente no está correctamente estable, pues se le devuelve su propia sangre, lo primero que hacemos, o si no, al iniciar la reconstrucción biliar. Hacemos también recuperación intraoperatoria con el Cell Saver, la recuperación de Matías, en los casos que no tienen hepatocarcinoma, y corregimos la coagulopatía a demanda según tromboelastograma intraoperatorio. La verdad es que hemos hecho en toda la historia tromboelastrografía o tromboelastometría. Entonces, las dos, rotacional y todo, se han utilizado, y las dos las usamos indistintamente. La extubación es inmediata, con criterios universales, que no voy a mencionar, pero no, criterios literalmente los comunes a cualquier otra cirugía. En la cirugía hacemos una preservación de la vena cava. Para mí el dibujo que mejor ilustra esto es la cava del hígado arriba plantado, y la cava del donante está encima de la cava del receptor, que viene siendo más o menos como este esquema que tenemos, en el que la preservación de la cava permite que la mayor parte del flujo hemático del paciente, del retorno, esté devuelto al paciente sin necesidad del bloqueo de la cava infracardíaca. También la derivación portocava temporal, y con eso lo que conseguimos además es una derivación de toda la sangre del territorio esplánico. Entonces le estamos devolviendo al anestesista, al corazón, le estamos dando toda la sangre de la parte inferior del cuerpo y aparte toda la del territorio esplánico. Aquí tenemos un ejemplo en la que apreciamos la arteria ya ligada, el portocava hecho, se ve el hígado que es todavía cirrótico, y el portocava está aquí hecho. Aquí tenemos el muñón de la vía biliar y estamos ya listos a completar la hepatectomía. Hacemos un lavado del injerto con plasmalite o electrolite, o una solución ionolite, una solución electrolítica. No gastamos sangre para el lavado del hígado, y reperfundimos de forma simultánea o arterial en aquellos donantes que son mayores de 69 años, es decir, 70 o más, y aquellos cuyos donantes provienen de donación en asistolia. Medimos flujo intraoperatoriamente con el fluxímetro o el medidor de flujo de Medistim, y hacemos 7 mediciones. Medimos porta inicial, medimos portocava inicial, medimos portocava final, y luego ya porta tras reperfusión y arteria tras reperfusión, y porta final y arteria final. Esas 7 mediciones nos sirven luego para estudiar volúmenes, etcétera, más que nada sobre todo para ver el impacto de los flujos en el injerto. Hacemos anastomosis biliar término terminal sin tubo de Kerr, y no dejamos drenajes. En la inmunosupresión utilizamos estándar, inicialmente en triple o cuádruple, con metilprednisolona y pauta descendente rápida, con Advagraf, que es el equivalente al tacrolimus de acción prolongada, es decir, el de monodosis diaria, y micofenolato mofetilo en 2 dosis diarias. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o han tenido problemas renales, se le hace inducción también con basiliximab, y se retrasa el inicio de los inhibidores de la calcineurina hasta que vemos una buena recuperación de la función riñal.
El ingreso es en UCI, que puede ser bien médica o bien quirúrgica. Nosotros realmente no consideramos una u otra como distinta. En nuestro caso, las dos unidades están bien preparadas y las dos reciben los pacientes, lo cual también permite que en caso de emergencia hospitalaria, donde una UCI está llena, podemos meternos en la otra y no tenemos ningún problema. Control médico y enfermería de 1 a 1, monitorización continua, constante de tensión, pulso, temperatura, saturación, etc. Hacemos la ecografía con Doppler en las primeras 12 horas. Retiramos el apoyo vasopresor y reponemos fluido y retiramos las vías arteriales previo a la alta planta. Ahí está incluido también el catéter de Swan-Ganz o el de presión de la arteria pulmonar, pero es cierto que desde hace muchísimo tiempo no lo utilizamos y se han cambiado a otros métodos no invasivos de medición del gasto cardíaco e incluso la ecocardiografía transesofágica cuando es necesario en aquellos pacientes con condiciones que así lo demandan. Iniciamos la dieta basal en la UCI de forma inmediata, generalmente 3 o 4 horas después de acabado el trasplante, y es dieta basal completa. Analíticas cada 5 o 6 horas y a demanda durante las primeras 12 o 24 horas, e iniciamos la curva de monitorización de niveles de inmunosupresión. Cuando el paciente pasa a planta de cirugía, la proporción de enfermero a paciente cambia de 1:1 a 1:10 o 1:12. Hacemos también constantes, pero ahora ya por turno con pesos diarios, control de glucemia, se retiran fluidos y se continúa con la dieta basal y el paciente inicia deambulación inmediata, que suele ser en el mismo día del trasplante. Este es un paciente retrasplantado y estos son 8 horas después del retrasplante. Pasamos a una espirometría incentivada rápida para que el paciente pueda recuperar su función ventilatoria de forma adecuada. Completamos la curva de monitorización, analítica y monitorización de niveles diarios y a demanda, y luego en la farmacocinética hacemos una monitorización de los niveles de tacrolimus con una curva inicial muy poblada de 6 puntos. Tenemos ahí un T0 que sería el valle a las 2 horas, a las 3, a las 5, a las 12 y luego el valle siguiente a las 24 horas. Determinamos basal diariamente el valle, hacemos determinaciones adicionales a demanda y hacemos como metodología una estimación bayesiana que está basada en los parámetros individuales de absorción y metabolismo. El nivel diana, cuando nosotros empezamos el programa, estaba en torno a 7 o 10. Cuando yo era fellow y estudiamos, estábamos apuntando a niveles basales de entrada de 15, luego bajamos ya a 7 o 10 en este caso, y ahora estamos más bien apuntando a niveles en torno a 6 o 7. Aquí tenemos dos niveles de metabolización. Tenemos un metabolizador lento arriba, un metabolizador rápido abajo, y vemos cómo ajusta la curva y cómo el modelo predice la dosis y el área bajo la curva que vamos a tener para el seguimiento. Y esto nos permite también calibrar desde el primero al segundo día, predecir con mucha exactitud qué dosis va a necesitar el paciente y no tener que tenerlo en el hospital una semana o 10 días calibrando a ver qué dosis le vamos a dar para ajustar la curva. Para el seguimiento se hace en consulta externa, inicialmente 2 veces por semana. Hay hepatólogo y farmacéutico en consulta, más o menos un cirujano, dependiendo que sea o no necesario, o para ver los pacientes iniciales, el cirujano lógicamente examina también al paciente, pero el peso recae sobre el hepatólogo y el farmacéutico para el ajuste de la inmunosupresión. Hacemos curvas a demanda y las pruebas diagnósticas que sean necesarias. Estos son los resultados, como ya he dicho, a 9 meses y medio, a 9 años y medio, 348 trasplantes en 332 pacientes con una mediana de edad de 58, donde el alcohol es la causa predominante de la cirrosis, de la enfermedad terminal hepática, y hemos tenido 13 hepatopatías, fracasos hepáticos fulminantes que se han hecho como urgencia cero, y hepatocarcinoma tenemos presente en 129 pacientes. El MEL sodio de media de nuestra serie es de 17 con una desviación estándar de 8, más o menos 8. Los donantes tienen una mediana de edad de 62 y ahí tenemos nuestro rango desde 11 a 90 con el rango de intercuartil de 49 a 73. Claramente vemos que hay una tendencia a que el donante sea cada vez más añejo y el cuarto superior, o el 25% más añejo, tiene más de 73 años. El índice de riesgo del donante de media de nuestros pacientes es 1,89 y de nuevo ahí el rango intercuartil tenemos de 1,5 a 2,2. Es decir, no son donantes óptimos, pero son donantes buenos para hacer trasplante y afortunadamente con ellos nos va bien. Esto es solamente una muestra de que cuando hacemos la clasificación por MEL y tenemos la lista bien clasificada
por gravedad del paciente. Lo más normal en el casi el 90% es que se trasplante el primero de la lista. Hay veces que el primero no está disponible o que ha tenido un problema de compatibilidad o que pensamos que el hígado no va a ser buen tamaño. Entonces, generalmente hasta un 7,47, un 7,5% se lo lleva al segundo de la lista y luego ya de forma insignificante el resto, lo cual quiere decir que tratamos de respetar al máximo el orden de lista. El tiempo de isquemia fría de media ha sido unos 280 minutos. Ahí tenemos el rango de 130 a 628 y el tiempo quirúrgico oscila en torno a las 5 horas y cuarto de media, con un rango de 167 hasta 546, son casi 10 horas. En las transfusiones hemos hecho transfusiones heterólogas, es decir, hemos utilizado sangre del banco de sangre solamente en 49 casos. Esto supone un 15,6% de los pacientes transfundidos y aquellos pacientes que se transfunden reciben una media de 2,4 unidades por caso, es decir, transfundimos muy poquito. Con esta política de ahorro de sangre que utilizamos, realmente aquel dicho de que un trasplante hepático es una sangría o una transfusión continua de sangre, esto creo que ya es parte de la historia y lo dicho ahí, nuestro índice de transfusión está en el 15% de los trasplantes. Autóloga, es decir, recuperada del paciente en 144 casos, que es un 41,4%, y hemos sacado 86 litros de sangre, una media de 597 mililitros recuperados por caso, con un rango desde 30, que era insignificante, quizás no deberíamos haber utilizado el aparato, hasta 2 litros 700. La hemoextracción aguda preoperatoria nos ha permitido sacar 455 unidades de sangre en 248 pacientes, lo que viene a ser 1,83, casi 2 bolsas de sangre de media por paciente, y esto también quizá es una de las razones por las que nos ha permitido ahorrarle al banco de sangre una grandísima cantidad de recursos. Todos los pacientes son extubados en quirófano, excepto 18. 2 lo fueron por un fallo primario del injerto. El injerto no funcionó y ese fallo del injerto se traduce en que lógicamente no lava y no es capaz de despertar al paciente, que sigue en encefalopatía. 4 tenían encefalopatía grave, secundaria a una hepatitis fulminante. 6 pacientes tenían un retrasplante complejo y se decidió mantenerlos intubados por la complejidad y longitud de la cirugía. Y un paciente, un obeso mórbido con un MC de 40, 39,2, que no tenía criterios de extubación inmediata, pero que fue extubado en la UCI 2 horas y 45, con lo cual, según los criterios de extubación precoz de los primeros artículos de Mendel y de Biancofiore, todavía se consideraría una extubación precoz. El tiempo máximo hasta la extubación en aquellos pacientes que se extubaron en quirófano ha sido de 30 minutos, lo que quiere decir es que se puede extubar de forma inmediata sin tener que retrasar la salida del paciente de quirófano. Nuestro resultado, a día de hoy, tras 9 años de actividad, tenemos una mediana en UCI de 12,6 horas. Esta es la mediana de estancia en UCI de 12 horas. El rango intercuartil es 3,7 a 799 global, intercuartil de 9,5 a 27,2. Es decir, casi 3/4 partes de los pacientes, casi las 3/4 partes de los pacientes se van de la UCI antes de finalizadas las 24 horas, porque 75 está en 27,2. La mediana de estancia total hospitalaria fue de 4 días y esto se ha mantenido desde el principio porque nuestro primer paciente, el primer paciente que se trasplantó aquí en nuestro hospital, se marchó a casa al 4.º día, con lo cual establecimos la mediana con el primer paciente y desde ahí se ha mantenido hasta el día de hoy. El rango es de 2 a 82, como he visto, y ahí tenemos el rango intercuartil de 3 a 7. En menos o igual a 4 días de estancia tenemos 186 pacientes, lo que supone el 60% de la población trasplantada que se va de alta, se va a casa antes de que acabe el 4.º día. Reingreso a 30 días son 108 pacientes, supone aproximadamente un tercio, 34,5%, 52 son del grupo de alta precoz, 28% frente al 44% del grupo normal, lo que tiene una P altamente significativa. Quiere decir con esto que aquellos pacientes del alta precoz que se van antes, es más probable que no reingresen, es más normal que reingresen los que se van después. Y esto, lógicamente, tiene que ver con el grado de enfermedad, con lo que han tardado en recuperarse y con la cantidad de problemas que pueden presentar. La estancia media del primer reingreso inferior a 30 días de 6,4 días. Y esas son las cifras que quiero remarcar. Aquí tenemos una imagen, estos son fotos de la base de datos. Ahí tenemos los de volúmenes operatorios, recuperación intraoperatoria, pero sobre todo quiero remarcar aquí estancia de 2 días. Tenemos aquí 49 pacientes en 313 altas de estos primeros 200 casos, 248, en los que tenemos
15,65% de los pacientes se van a casa al segundo día, hasta el tercer día 129 en 41 y hasta el cuarto día 186, que es 59,42%. Ahí tenemos lo de los casos transfundidos y lo que representa en ahorro y la estancia hospitalaria. Para mostrar una comparativa del MEL del paciente y la longitud de la estancia hospitalaria, ahí tenemos el primer paciente que se hizo, que tenía un MEL de 16 o de 17, tenía un hepatocarcinoma también, y se fue al cuarto día. A partir de ahí tuvo que empezar a poblarse y ya vemos cómo se empiezan los del 3 y tuvimos que pasar 47 trasplantes antes de que mandáramos a casa al primer paciente al segundo día. Entonces el paciente que se fue al segundo día era el número 48 de la serie, pero ya vemos ahí en esta serie que tenemos pacientes al cuarto día que se han ido con un MEL de 28 aquí. Tenemos MEL relativamente altos con todavía alta precoz. Y si seguimos en la alta hospitalaria, los puntos que se ven con amarillo son combinados de riñón e hígado, y aquí tenemos también un combinado de hígado-riñón que se va a casa al cuarto día. En el paciente número 100 ya teníamos 4 pacientes mandados a casa al segundo día y ahora empiezan a poblarse mucho más la lista de pacientes. Aquí tenemos un paciente que con un MEL de 34 se pudo ir a casa al segundo día. Quiere decir que el MEL per se no predice la estancia hospitalaria. Y esta es la lista actual con los que tenemos ahora. Tenemos lógicamente aquí un MEL de 40 en el día 5. Lógicamente los MEL muy extremos suelen ser más altos, pero aquí este de 34 con 2 días de estancia a mí me supone un orgullo poder decir que no dependemos del MEL y que hay pacientes con un MEL muy bajito como estos de aquí que se tiran 16 días o este de aquí que se tira 33 días y esto quizá tiene más que ver con la citis, con otros factores que no están tan claramente reflejados en el MEL. Por eso fijarse en el MEL para tratar de predecir qué pacientes van a poder irse antes o después a casa en nuestra experiencia, y ya es larga de muchos años, creo que no está justificado. Aquí tenemos la curva de supervivencia tal como está y esto está dividido por mitades, es decir, la primera mitad y la segunda mitad. Cuando hacemos un global del programa tenemos la curva verde. Cuando hacemos la primera mitad, conforme vamos el paciente, tenemos una supervivencia a 5 años, en torno al 75% a 5 años, pero ahora ya con la segunda mitad del programa tenemos una supervivencia al año de un 92% y a los 5 años de casi estamos aquí en el 88%, casi en el 90%. O sea que estamos manteniendo una supervivencia muy alta y la verdad es que el programa en este sentido demuestra que no es inferior al alta normal y el alta precoz parece mejorar a estos pacientes. ¿Por qué podemos hacer esto también? Nuestra provincia, nosotros estamos privilegiados por una provincia que es bastante concéntrica. Aquí está Alicante, está en el centro de la provincia, y si dibujamos un radio, este sería un radio de 60 minutos de carretera y el siguiente de 45 minutos de carretera, es decir, casi el 90% de la población, 95% está a menos de una hora de vehículo de la ciudad y más de un 75% está a 45 minutos. Esto permite que cualquier paciente se pueda ir a casa con la tranquilidad de saber que puede volver, aunque realmente no lo necesite, pero siempre el decirle que no está a 5 horas de caravana ni a 4 horas de burro, sino que está literalmente a menos de una hora de coche, esto puede ayudar también a los pacientes a sentirse más tranquilos a la hora de marcharse. En conclusión, creo que debemos decir que la vía rápida en trasplante hepático no solo es factible, está probado que es factible, especialmente cuando se inicia un programa. Y esto lo digo por aquellos pacientes por aquellos programas que ya están en existencia y tienen una serie de parámetros establecidos, entonces es mucho más difícil cambiar cosas que están establecidas que cuando se empieza desde cero y se dice esto va a ser así. En el caso de nuestro paciente, el primero que se fue al cuarto día, es porque dijimos, este paciente está listo para irse, no hay ninguna razón por la que no se dé. Y claro, se establece que se puede ir y a partir de ahí ya está demostrado que puede irse. Si yo digo el paciente tiene que estar 4 días en la UCI y luego 3 días más en la planta, lógicamente el paciente no se va a ir nunca. Entonces es mucho más fácil cuando se inicia un programa establecer estas normas. Es fundamental la participación coordinada de todos los servicios. No me puedo cansar de repetir esto nunca. Todo el mundo tiene que estar a una en esto y es como Fuentovejuna, todo a una. Si todo el mundo contribuye, se puede hacer. El MEL sodio no es un indicador de la duración del ingreso, esto ya queda ampliamente demostrado y puede haber tendencia, pero claramente no hay una significación estadística y no se puede utilizar como un marcador para discriminar o marginar a aquellos pacientes que por tener un MEL, por ejemplo, de 35, diga, este no puede irse a la casa. ¿Quién ha dicho que no? Se produce además un ahorro considerable de recursos, esto no cabe ninguna duda. Si el paciente se va al segundo día, no ocupa la misma cama que si la ocupa durante 10 días y permite que otros pacientes se puedan trasplantar
puede ayudar a disminuir la morbilidad. Entonces, si alguien me pregunta, ¿es para todo la vía rápida? ¿Se puede aplicar a todo el mundo? Yo creo que hay un rotundo sí, no hay ninguna duda. Y las razones son las que ya hemos ido enumerando. Puede aplicarse a todos los pacientes. Es un plan de tratamiento estructurado, pero no es exclusivo para ningún tipo de paciente. Es decir, no hay por qué decir a este paciente le puedo aplicar la vía rápida y a este no. No existe un problema adicional si el paciente cambia de carril y pasa a la vía normal. Oye, es que lo hemos empezado con vía rápida, se ha actuado y tal, pero luego ha tenido un problema y se ha tenido que quedar 5 días más. No pasa nada. Todo lo que llevamos ganado es tiempo ganado para el paciente, en su recuperación, en su dieta, en su nutrición, en todo. Es mucho más fácil de seguir si se establece como la práctica habitual. Es decir, no es a este para aplicar la vía rápida, qué es lo que había que hacer, que ya no me acuerdo, sino rutinariamente esto es lo que se le hace a todos los pacientes. Y el que no lo cumple, bueno, pues se queda un poquito más atrás, pero ya lo hemos hecho todos los pasos. Y debo marcar que esto es una función de todo el mundo, coordinación, enfermería, desde los psicólogos, auxiliares, anatomopatólogos, es decir, todo el mundo que está implicado en todos los sentidos, infectólogos, anestesistas, farmacéuticos, hepatólogos y cirujanos, todos contribuyen a que esto pase y a veces solo nos ven a nosotros, que somos realmente la punta del iceberg, pero detrás de esto hay un grandísimo equipo que hace que los pacientes progresen y marchen y estén donde están y nosotros donde estamos. Así que muchas gracias y a partir de ahora creo que les paso el micrófono y tomaremos las preguntas. Creo que voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor. Sí, Gonzalo, extraordinaria sesión que nos has dado esta mañana. Muy interesante, muy completa. Ha sido una presentación excelsa. Muchas gracias y muchas felicidades. Tengo un grupo de preguntas, Gonzalo, si me permites. Voy a iniciar con las preguntas por servicio que me han hecho llegar parte de la audiencia y de nuestro grupo de trasplantes. A ver, una pregunta del equipo de anestesia y dice textual que además del opioide, Te oigo, pero se cortó. Además del opioide. Ahí va, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, perfectamente. Ok, me dice, además del opioide, ¿utilizan otro tipo de anestesia en el posquirúrgico inmediato para el control de dolor, ya sea anestesia multinodal o anestesia regional? No. Consideramos, de hecho, el único opioide que damos en la cirugía es ese bolo de morfina después de la reperfusión y no se vuelve a dar más. En el tratamiento posoperatorio utilizamos metamizol y paracetamol, no utilizamos opioides. El opioide creo que enlentece la función digestiva y tiene otras consecuencias. Tampoco es el mejor analgésico en el posoperatorio inmediato y el mejor analgésico para nosotros, la gente no se da cuenta, y esto es una cosa que vimos claramente cuando hacíamos donante vivo, tanto en Barcelona como en Nueva York, es que cuando hacía un donante vivo, el donante suele ser más joven y sano y el receptor suele ser mayor y más viejito. Y el viejito es el que recibe los esteroides a alta dosis. Entonces, los esteroides que les damos, los bolos de esteroides que les damos a los pacientes actúan como poderosísimos analgésicos. Eso combinado con los antiinflamatorios no esteroideos, con el metamizol y con el paracetamol, es suficiente y los pacientes están caminando. La otra cosa que lo hace es la deambulación inmediata. Cuando los sacas de la cama y empiezan a andar, el dolor cede mucho más rápidamente que si los tienen en la cama sin moverse, porque ¡ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele allá! Entonces, opioides, solo utilizamos el bolo ese de morfina y a partir de ahí solamente analgésicos no esteroideos y los propios esteroides que les damos. Perfecto. La siguiente pregunta. Estamos viendo en tu experiencia que la gran mayoría de los pacientes van con un soporte cava. ¿Crees que este elemento, esta técnica quirúrgica es un factor importante para la reducción de la estancia hospitalaria? Bueno, puedo decir que no hay ningún artículo que haya demostrado hasta ahora, porque no se ha hecho ningún artículo intensivo que pueda comparar dos grupos exactamente iguales para esta técnica, pero lo que sí debo decirte es que gracias al uso de esta técnica, el sangrado, la hemorragia intraoperatoria es menor y al disminuir el número de transfusiones, creo que el disminuir el número de transfusiones
acorta la estancia hospitalaria. Esto es solo una creencia, pero como afortunadamente no tenemos un grupo de control, y lo digo, que desde el principio venimos haciendo esta técnica, no podría decirte que si no la hiciéramos no iría mejor o peor, no puedo decirlo, es solamente una suposición. Yo pienso que simplemente el mismo hecho, y además el anestesista te lo dice, no hay cosa más gloriosa cuando dice, te abro el portocava, y cuando abre ese portocava y el anestesista recibe todo ese bloque de todo ese volumen de sangre, inmediatamente puedes bajar las aminas, te relaja y la cirugía va como la seda. Entonces quiero pensar que ayuda bastante y que puede disminuirlo, pero no podría comparárselo porque no tenemos ese grupo control ni pienso hacerlo. Eso. No escuché la parte final, Gonzalo. No, lo que decía es que no tenemos grupo control, con lo cual no puedo demostrar que esta técnica es superior a cualquier otra, pero lo que sí puedo decir es que con esta técnica el volumen que nosotros requerimos de sangre intraoperatoria es pequeño y reducir las transfusiones de sangre claramente sí está demostrado que disminuye la estancia. No como una razón, puede ser causa, puede ser efecto. Lógicamente, cuando una cirugía es más fácil, transfunden menos y lógicamente el paciente se va antes a casa. El cáncer que es más extenso tiene que hacer más cirugía, más agresiva y acaba sangrando más y transfunden más. El paciente no está más tiempo, tiene más complicaciones porque hayas puesto más transfusiones, sino porque el cáncer era más avanzado y te costó más sacarlo y tienes más complicaciones. Es decir, hay que pensar siempre que el número de transfusiones puede ser un subrogador de la gravedad de la enfermedad. Pero en nuestro caso, sé que cuando disminuye esas presiones clínicas, cuando disminuye el sangrado intraoperatorio, cuando disminuye el número de transfusiones, creo que está disminuyendo la estancia hospitalaria. Ahora perdí la imagen y perdí la voz. ¿Ahí me Les escuchas? perdí por un momento. Ahora sí, les perdí por un momento. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. No, pero... Sí. ¿Cuándo no hacer portocava? ¿Cuándo no hago el portocava? Cuando ha sido imposible. Por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente que tenía una porta inexistente, completamente trombosada, con una cavernomatosis salvaje y tenía una vena renal izquierda gigante con una derivación espontánea espleno-renal muy importante. Entonces, directamente ni siquiera me molesté en hacer una trombectomía y vimos que el calibre portal, incluso con la trombectomía, era muy pequeño y decidimos hacer un renoportal. Antes de esto habíamos medido el flujo de la vena renal izquierda y era un flujo muy potente, muy grande, y decidimos hacer directamente un renoportal. Pienso que si hubiéramos hecho la trombectomía completa por eversión y un portocava, igual no le habríamos dado el volumen que le acabamos dando. Entonces, este paciente lleva ya 3 meses operado, acabo de ver el TAC suyo de los 3 meses porque era un paciente con hepatocarcinoma y le hacemos seguimiento cada 3 meses del TAC y el TAC se ve precioso, el renoportal, con un flujo magnífico y mantiene una función hepática estrictamente normal con números totalmente normales. Entonces, creo que para ciertos casos tienes que acomodarte a la circunstancia. Hay otros 2 o 3 pacientes en los que el portocava no era técnicamente factible o tenía un volumen de derivación muy bajo, o algunos en los que tenían unas derivaciones previas que no permitían el portocava. Pero igual globalmente me parece que han sido solamente 4 casos en los que no hicimos de entrada el portocava determinado y uno más en los que técnicamente no se pudo hacer. Eso de 375 ahora mismo o 376, decir que en 371 se ha hecho, te puedo decir que globalmente lo hacemos en todo. ¿Tienes alguna opinión en relación al uso irracional de antibióticos como una causa de estancia intrahospitalaria prolongada? ¿O ese será un comentario? Sí, comentario, sí, puede que sí. En aquellos pacientes que vienen de estar en estancias hospitalarias prolongadas con múltiples resistencias, tratamos de mandarlos a casa sin antibióticos para que repueblen su flora nativa o flora normal.
es muy difícil cuando estás peleando un combate de boxeo y te atan un brazo a la espalda y dices tienes que pelear con una sola mano. Entonces, lógicamente, los antibióticos son un arma muy importante en nuestro uso, especialmente en los pacientes con los que lidiamos, y nosotros hacemos una política de uso antibiótico restringido. Damos la profilaxis perioperatoria de 48 horas, empezamos en el quirófano y dura 48 horas en el trasplantado, y luego damos solamente los antibióticos antifúngicos orales solamente para el seguimiento de la profilaxis del resto de infecciones. Pero sí opino, y creo que en nuestro hospital hay un muy buen equipo de medicina, de microbiología y de medicina infecciosa, y el equipo de vigilancia y el equipo de control hace que por fortuna no se abuse de esos antibióticos. Entonces solemos tener pacientes que suelen ser todavía sensibles a las medicaciones que les damos. Entonces no hemos tenido grandísimos problemas, solamente en aquel paciente ocasional muy malito que lleva mucho tiempo por otras razones, pero generalmente debo pensar que aquellos que dan problemas los suelen dar por ese problema de multiresistencia y son estancias prolongadas. Correcto. Gracias, Gonzalo. Tengo una pregunta del grupo de anestesia. Ojalá nos pueda hacer un comentario. ¿Cuáles son las metas hemodinámicas del manejo de líquidos en cada fase de la cirugía para prevenir la lesión isquemia reperfusión? Yo creo que el manejo de volumen intraoperatorio no cambia la isquemia reperfusión. La isquemia reperfusión te la cambia el tiempo de isquemia fría que hayas tenido. Un tiempo de isquemia fría muy prolongado aumenta el riesgo de isquemia reperfusión, y también el nivel de electrolítico del paciente previo a la reperfusión. Una cosa que procuramos hacer, por ejemplo, en el caso de la hipercalemia, es tratar de disminuirla a toda costa previa a la reperfusión. La protección con cloruro cálcico para evitar las arritmias perioperatorias, el cargar al paciente y tenerlo preparado con tuamina en las manos, pero ciertamente el lavado del órgano también con una solución electrolítica previo a, también el tipo de fluido que utilizamos de preservación. Nosotros ahora utilizamos casi siempre el HTK, el custodiol, y con el HTK como volumen extracelular y no intracelular suele ser menos dañino y menos propenso a darte lesión de isquemia y reperfusión. Creo que lo que más hacemos para evitarlo es minimizar el tiempo de isquemia fría, es decir, tratamos de sincronizar muy bien donante y receptor, de modo que en el momento que están ya clampando, haciendo la perfusión en el donante y vemos que el hígado está perfundiendo bien, empezamos rápido el receptor para tratar de minimizar, y eso muestra lo que en los datos que he puesto ahí, que el tiempo medio de isquemia fría está en torno a las 4 horas, y ese es el mayor, creo, el mayor potencial que tiene de evitar la lesión por isquemia y reperfusión. Son las isquemias muy prolongadas, 10, 12, 14 horas, los hígados añejos, los hígados muy grasos, que te pueden dar esos problemas de síndrome de reperfusión, de posreperfusión. Las metas hemodinámicas, volviendo a la pregunta original, no creo que afecten eso, pero lo que sí tratamos de hacer es lo que he dicho, una relativa hipovolemia durante la fase de hepatectomía, lo cual disminuye mucho la hemorragia intraoperatoria. Y luego la reposición de volumen después de la reperfusión. Cuando reperfundimos es cuando empezamos a decir, ahora hay que darle los fluidos con alegría, porque es cuando ya quieres que el hígado... La mayor parte de hemorragia generalmente se produce en la fase de hepatectomía, o si el paciente te ha hecho una fibrinolisis salvaje o se te ha ido una anastomosis y tiene una hemorragia, pero eso es rarísimo. Es decir, lo más raro es que te ocurra un accidente. Lo normal es que vaya el procedimiento normal. Entonces, durante una hepatectomía compleja puede sangrar mucho. Si tiene una relativa hipovolemia, el riesgo de sangrado es menor, y luego la reacción es post. Después de lo que he dicho, reperfusión, y se devuelven la sangre que extrajimos y se recupera la volemia. Y las metas, no sabría, las metas que sí he puesto son claramente de transfusión, con hemoglobinas por debajo de 7 o con saturación venosa mixta por debajo del 70% para mandar una transfusión, y si no, aguantarte. La devolución de la volemia en ese momento y poco más. No hay mucha otra meta así gloriosa que diga, con esto va a ir mejor. Yo creo que han establecido una rutina muy buena, y nuestros anestesistas aquí empezaron de cero. Es decir, los 2 anestesistas que empezaron el programa aquí no habían hecho un trasplante en su vida. Fueron a varios centros donde los mandamos y los vieron, y decidimos cómo íbamos a hacerlo. Vieron lo que vieron, aprendieron lo que aprendieron, pero luego nosotros decidimos aquí cómo lo iban a hacer, y la verdad es que son gente maravillosa. Ha ido estupendamente, no nos ha podido ir mejor.
desde el principio. Ya le digo, el primer paciente fueron, nada, estubado en quirófano, 12 horas de UCI, casa al cuarto día. Y era el primero que decía, ostras, qué susto, tienes que intentar enseñarle a la gente cómo se hacen las cosas y están mandando al paciente rápido a casa, así no van a aprender. Digo, es que esto es lo que hay que aprender. Entonces, desde el principio se hacen las cosas así y por eso desde el principio tenemos un procedimiento establecido a priori, que creo que es el que ayudó a hacer el proceso como lo tenemos establecido. Gracias. Tenemos una pregunta del grupo de la Unidad de Cuidados Intensivos. El doctor Alejandro Esquivel es nuestro jefe de la UCI, la doctora Nancy Canedo es la doctora que normalmente maneja el posoperatorio de los enfermos. ¿Te quieres hacer una pregunta de viva voz? Gracias, Bien. doctor. El tratamiento antifibrinolítico, el uso de concentrados de protrombina, el concentrado de fibrinógeno, ¿tiene alguna cabida en su manejo y cuándo estaría adecuado utilizarlo? Gracias. Solo cuando es necesario. Sí, gracias por la pregunta. No, solo cuando está indicado. Es decir, gracias al manejo con el tromboelastograma o la tromboelastometría o la tromboelastografía, los dos sistemas son válidos. Tenemos una muy buena predicción de qué es lo que falta. Generalmente el producto más utilizado y viene claramente por el déficit de fibrinógeno del paciente por sistema, suele ser el fibrinógeno de media. Se viene utilizando como producto si acaso 1 o 2 gramos de fibrinógeno, si acaso cuando tenemos un caso de fibrinolisis, que a veces la predice, porque esto muchas veces el ojo del cirujano, y esto lo digo, el doctor Cruz lo dirá lo mismo que cualquier cirujano, dice, oye, aquí no sangraba nada y de repente todo ha empezado a sangrar, está haciendo una fibrinolisis claramente y luego como el tromboelastograma, lógicamente la fibrinolisis aparece en la cola del trombo, generalmente tiene que pasar media hora para demostrarlo, no nos queremos esperar a ese momento, digo, bueno, dale 1 o 2 gramos de tranexámico y entonces hay una muy buena, lo mejor es la comunicación, entonces todo se hace con una conversación inmediata, directa. Generalmente en UCI tratamos de no reponer absolutamente ningún factor. Creemos que cuando el paciente llega a la UCI es el hígado el que tiene que hacer el cambio. Y además eso también nos sirve para valorar uno de los parámetros de la malfunción primaria o de la disfunción del injerto. Es decir, si no corrige la coagulación es por 2 problemas, o está sangrando, cosa que deberíamos haber corregido antes de cerrar, o es que el hígado no está funcionando. Entonces, esto de dar por sistema complejo protrombínico o plasma fresco, congelado o cualquiera otro de los factores, que no, tratamos de no dar absolutamente nada. Si hay una evidencia de una hemorragia, entonces se establece unos parámetros que inicialmente dijimos cuando tienes que transfundir 6 bolsas en 24 horas, significa que quizás deberías llevártelo de vuelta a quirófano. Entonces, en esos casos, bueno, pues se abre, se explora, generalmente no encuentra nada y para entonces ya ha repuesto la coagulación. En aquellos casos en los que ven la fibrinolisis en quirófano, trata de darle el tranexámico en quirófano antes de salir. Es muy raro en aquellos pacientes que vienen con una coagulopatía catastrófica que tengas que reponer con complejo protrombínico o plasma fresco o incluso plaquetas. Trata de no dar nada de esto porque tampoco quiere estimular luego la hipercoagulabilidad del paciente. Entonces, generalmente nuestra política es dar en la UCI estrictamente lo que es necesario, es decir, a demanda, si fuera necesario, y si el paciente no tiene una gran evidencia de sangrado, no tocarlo. Generalmente los puntos de sangrado suelen ser los de inserción de la vía, los de la inserción de la arteria, etcétera, y estos son los que te sirven como veleta para decir, oye, oriéntate en esta dirección, no en esta otra. Pero es muy raro que transfundamos productos de coagulación, en cualquier caso, a los pacientes en la UCI. Por eso, además, porque los propios intensivistas lo conocen y saben que uno de los parámetros que medimos es la recuperación propia del paciente, no la que nosotros le hacemos. Gracias, Gonzalo. Hay mucha gente en el interior del país y fuera del país. En un rato más nos vas a permitir un par de minutos para poder abrir las preguntas, ya sea en conexión o la jalamos. Antes de eso te quiero pasar, te quiero hacer una pregunta al doctor Mesa, que es un cirujano joven que se entrenó ahí muy cerca de Alicante, en el AFE, con el doctor López Andújar. Te quiero hacer una pregunta de viva voz. Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la excelente charla, Gonzalo, y tengo una pregunta. Entiendo la tasa de reingresos, no sé, a mí me parece un poquito alta, es un programa excelente que iniciaron, pero ¿qué han hecho con estos reingresos? ¿Cuánto ha sido la estancia promedio una vez que este paciente vuelve al hospital? ¿Y cuáles son las estrategias, entiendo, que están haciendo para disminuirlos?
Y otra parte, sus resultados, ¿cómo están en el paciente con muerte encefálica y el paciente que obtienen los órganos con parada cardíaca controlada? Gracias por las preguntas. En primer lugar, lo primero que ha dicho es lo más importante. Me parece que la tasa de reingreso es alta. Eso significa que es joven y que no conoce cuál es la tasa real de reingreso. A nivel mundial, la tasa de reingreso en toda la serie de trasplantes mundiales, en Europa, en Estados Unidos, está en torno al 40%, 38-40%. Esto está publicado ampliamente en la serie de Pittsburgh, en la serie de UCLA en California, en la serie europea de toda Europa, y estoy hablando de serie ya de 12-15.000 pacientes, donde hablan de cifras globales. Entonces, la tasa normal de reingreso está en torno al 38-40%. Hay sitios donde llega hasta el 50%, pero esa es la tasa normal de trasplante. Suponiendo que pensemos que un tercio de reingreso es una tasa alta, prefiero reingresar a un paciente de cada 3 que no mantener a 2 que no necesitan estar durante 10 días por si acaso hubiera, porque si solamente 1 de cada 3 que mando a la casa tiene que volver, si me los quedo a todos durante 10 días, estoy reteniendo a 2 pacientes que no tenían que haber vuelto. Entonces, es mejor mandarlos a la casa y que luego vuelvan. Ahora, si me dijera, no, es que el que vuelve ya no le da tiempo y llega muerto, lógicamente estamos haciendo algo mal. Eso sí tendría que tener un remedio, pero reingresar a una persona porque necesita reingreso, por ejemplo, una biopsia hepática. Un paciente que se ha ido a la casa al segundo o al tercer día y a las 2 semanas o a las 3 semanas tiene una alteración de enzima y hay que hacer una biopsia hepática, no me queda más remedio que reingresarlo esa noche, le hago la biopsia, lo observo esa noche y al día siguiente veo la analítica, me gusta cómo está la biopsia, tiene rechazo o no, inicio tratamiento o lo mando a su casa. Entonces, es lo más normal del mundo. Por eso digo, conociendo las cifras normales de reingreso a nivel mundial, entonces te diría que 34% no es una tasa alta para nada. Entonces no hay que hacer absolutamente nada para cambiarla. Lo que hay que hacer es saber por qué se reingresa. Con respecto a la estancia media después del reingreso, la he puesto, son 6,3 días. Estaba puesta en donde mismo decía ese 34% de reingreso, pone que esa estancia primera del menos de 30 días de reingreso está en torno a son 6,3 días. Entonces, incluso aquel paciente que se ha ido a la casa al segundo día y a lo mejor a las 2 semanas vuelve y está 6 días de media, lógicamente la estancia global sigue siendo 8 días, que es poquita, pero hace que los otros 2, de los 3 que se trasplantaron, uno reingresa, los otros 2 no tienen que reingresar. Entonces, realmente no es una tasa alta de reingreso, está en línea con el proceso mundial, no requiere corrección. Lo que sí requiere es saber el que reingresa por qué. Digo, biopsia, cualquier complicación, incluso una fuga biliar, puede tener una fuga biliar, pero para una fuga biliar, las fugas biliares no son menores en los pacientes que se quedan en el hospital, son las mismas. Entonces, si se va a la casa y le cambian los números, lo reingresamos, hacemos una ecografía, vemos que tiene una colección, se pincha, oye, es Billy, se hace una CPR y se canaliza, oye, requiere una reintervención, se reopera. Pero con todo, no nos ha cambiado ni siquiera el volumen de complicaciones. Entonces, no pienso que ahí haya que cambiar nada. Y sobre todo por eso, porque la política de reingreso es fácil cuando tiene la disponibilidad, tenemos camas reservadas para los pacientes de trasplante que vuelven al hospital, con lo cual siempre tenemos esa disponibilidad de no me gustan las cifras de este paciente, no me gustan los números, vamos a traerlo, le hacemos la ecografía, no hay dilatación, vamos a hacer una biopsia, ¡pum! Oye, no tiene rechazo y hoy los números están mejor. Magnífico, a la casa. Oye, parece que tiene rechazo en la biopsia y los números están ahí todavía. Ahí. Bueno, pues iniciamos bolos de esteroides. Entonces, creo que hay que ser abierto a las posibilidades de problemas y los pacientes dan problemas tanto si se van a la casa como si no. Ahora mismo hace poco hicieron un consenso del ILTS con la Sociedad Española de Trasplante Hepático, se hizo patrocinado por un grupo de cirujanos y lo auspició el ILTS y tuvo lugar de forma telemática desde la FE, o desde Valencia, en realidad no desde la FE de Valencia, y tuvo lugar con la intención de decir cuáles son las causas y qué son las cosas que se pueden hacer, y lo llamaron ERAS for OLT, o Enhanced Recovery After Surgery, para el trasplante hepático. Y había cosas como decir, ¿cuál es el impacto de las complicaciones inmediatas en el alta? Pero absolutamente ninguno. Yo puedo mandar a un paciente a la casa al segundo, al tercero, al cuarto día y luego tener una fuga biliar a la semana o a los 10 días, o tener un rechazo a las 2 semanas y tener que ingresarlo y después del tratamiento del rechazo con esteroides tener una fuga. Es decir, las complicaciones precoces tampoco determinan que puedas mandar a un paciente o no a la casa. Un paciente sabes que puedes mandarlo a la casa al segundo, al tercero, al cuarto día o al 10º día e ingresar 2 días más tarde. O sea, la cosa es tener eso controlado y sobre todo mantener las estadísticas bien altas, mantenidas sobre todo desde el principio, para que no te sorprenda nada. Estas estadísticas las conozco porque las seguimos desde el principio. O
si no las conoces, si no las sigues, no sabes dónde puedes corregirte. Entonces creo que en ese aspecto lo tenemos bien controlado. Había una última pregunta que se me escapó porque me fui a lo de la tasa de reingreso y no recuerdo cuál era la última pregunta. ¿Cuál era la última? Sí, si los resultados son equivalentes en los pacientes de muerte encefálica y los Correcto, órganos sí, lleva razón. obtenidos, Sí, perfecto. comparada Sí, cardíaca gracias. controlada. Correcto, sí, gracias. La verdad es que sí, no lo eran tanto en los pacientes que hacíamos de extracción ultra rápida, y eso lógicamente ya se vino demostrado en un gran artículo que hicimos a nivel nacional, todos los centros de trasplante, liderado por el grupo, por el Clínic de Barcelona, con Tino y Amelia, y se hizo una gran comparativa de la donación en asistolia controlada, es decir, la de Matrix 3 en extracción ultra rápida y la que estamos haciendo ahora con la perfusión regional normotérmica. Entonces, cuando haces perfusión regional normotérmica, esa diferencia que se veía como que eran ciertamente algo peor en los pacientes de donación en asistolia ha desaparecido. Entonces, la donación en asistolia controlada con perfusión regional normotérmica tiende a normalizar eso y hace que desaparezcan todas esas otras complicaciones que se veíamos. Entonces, los donantes en asistolia, antes con la ultra rápida, veíamos mucho más complicaciones biliares, problemas de colangiopatía isquémica a largo plazo, etcétera. Eso ahora ya no se ve. Entonces, como ahora la gran tendencia suele ser ese tipo de donante y ya no hacemos ultra rápida, yo diría que a esta altura no lo vemos. Al principio, lógicamente, sí, pero esos donantes ya no lo hacemos. Entonces, globalmente ahora ya tenemos más pacientes con perfusión regional normotérmica, que además mejora a cualquier donante y es muy bueno. Y en este caso podría decir que no, ya no existe la diferencia como la veíamos antes. De hecho, ahora lo usamos para todo e incluso sin límite de edad. O sea, que no es como antes que decía, bueno, donante en asistolia no más de 60 años. Y luego dice, bueno, no más de 65 años y 70 no quieres tocarlo. Ahora ya te da lo mismo, porque realmente con bomba lo estás viendo. Oye, mira, mejora el elástico, oye, parece que tiene una buena perfusión. Oye, me gusta como el aspecto que da el hígado, vamos a usarlo. Oye, no me gusta, el elástico va para arriba, el hígado se ha puesto congestivo, no me gusta, a basura. Y eso realmente nos ha mejorado muchísimo. Supongo que eso ya en la FE, cuando estuviste allí, debiste verlo, que la perfusión regional normotérmica mejora todo eso y hace que el hígado sea tan bueno como cualquier donante de muerte encefálica. Gracias, Gonzalo. Por razones de tiempo, haremos un par de preguntas más y terminamos. Te voy a tratar de abrir el chat. Hay muchas preguntas, Gonzalo. En muchos centros, afortunadamente en México está creciendo el número de trasplantes de hígado. Y hay Me muchas alegro, enhorabuena. Te voy a pasar a otro grupo que tiene un número importante de trasplantes. Por favor, Lorena. El doctor Axel. Axel. Hola. Adelante. Sí, no te muchas escuchamos. gracias y doctor, un gusto. Es una plática muy padre y bastante, digamos, nos llena de ánimos por empezar a hacer algo mejor aquí en nuestros centros. Yo tengo una lista grande, digo, definitivamente se tiene que empezar a hacer experiencia para cuando uno empieza a virar las costumbres de los hospitales. Nosotros considerábamos que teníamos altas cortas con 5 días, porque habitualmente nos esperamos a poner la segunda dosis del Basiliximab. Para regresarlos. En general, sí creo que precisamente ahorita nuestro grupo de anestesia estaba viendo, bueno, pues creo que se cumple más o menos lo mismo que han hecho. Hemos visto pacientes, prácticamente todos nuestros trasplantes salen extubados de sala y su recuperación, pues nosotros les damos también inicio de viral temprana, pero dos preocupaciones particulares de nuestro grupo. Una, nosotros sí seguimos dejando drenajes, solo un drenajito que nos da cierta tranquilidad por el hecho de que le ves o más sangrón o menos sangrón. Bueno, definitivamente no dejar drenajes, creo que sería un buen inicio. Nos va a dar quizá desconfianza al inicio, pero entonces para el hecho del sangradito, por ejemplo, solo que dejar, digamos, la hemoglobina como único marcador de que esté sangrando, todos van a tener algo de dolor.
lactato o qué evaluamos y decimos, bueno, órale, va, el segundo día se va a su casa. Y bueno, en el transoperatorio lo único que me quedaba la particular duda es si el lavado, el washout lo hacen durante la anastomosis de la cava superior, ahí le conectan el lavado o antes de meterlo cuando... Contesto a las dos preguntas. Primero, gracias por las preguntas y gracias por los comentarios. El lavado lo iniciamos cuando hacemos la reperfusión simultánea, es decir, cuando vamos a coser porta y arteria y la vamos a abrir a la vez. Primero hacemos la porta porque, perdón, primero hacemos la arteria porque tenemos el portocava conectado, y cuando hacemos la cava superior, la podemos completar entera sin tener que empezar con el lavado, porque ya lo siguiente que vamos a hacer es la arteria. Entonces acabamos la cava superior completa, enchufamos la porta al lavado, le pasamos los 500 de ionolite o de plasmalite, y mientras eso se está lavando nosotros hacemos la anastomosis arterial. Una vez que hemos terminado eso, desconectamos el canuto, cortamos el portocava, medimos el flujo final del portocava para ver la diferencia que ha habido, si lo ha habido, clampamos, reconectamos porta y reperfundimos. En el caso de que hagamos solo reperfusión portal y no simultánea, cosemos la cara posterior de la cava suprahepática, y cuando hemos terminado la cava, antes de empezar la anterior, conectamos el canuto y terminamos la cara superior. Una vez que hemos terminado la cara superior, para entonces aproximadamente el lavado ya terminado, volvemos a medir flujo portocava y hacemos la reperfusión. Importante no recordar siempre de cerrar la cava infrahepática del donante, porque si no la sangrada es espectacular. Pero esto alguna vez nos ha pasado a todos y no pasa nada, lo ves y ya está, te das cuenta y dices, ay, sangra más de la cuenta, digo, quizás debería haber cerrado la cava, ¿no? Entonces, eso es normal. Con respecto a los drenajes, nunca he visto que un drenaje, ciertamente debo decir que nosotros en el proyecto, lo único que hemos cambiado en nuestro proyecto inicial de hace 10 años, cuando lo creamos, es los drenajes. Dejamos drenaje en los 19 primeros trasplantes. 19 trasplantes llevaron drenaje y a partir del 20 ya no. Y solo ha habido 2 trasplantes más que sí llevaron drenajes, que los que hicimos simultáneamente una DPC. Entonces hicimos trasplante hepático con duodenopancreatectomía cefálica. Y entonces en la DPC más trasplante hepático sí lo hicimos. Tenemos una chiquita que le hicimos esa combinada por un tumor de Klatskin, un colangiocarcinoma iliar, y se le hizo el protocolo de la Mayo con radioterapia, quimio. Tenía un colangiocarcinoma difuso y una colangitis esclerosante primaria que le dio por autoinmune justo después del embarazo. Era una chiquita joven y se hizo el trasplante el día de Navidad, el día 25, y el día 28, el día de los inocentes, al tercer día se fue a su casa con su DPC y su trasplante simultáneo. Esa sí se fue con el drenaje, se llevó un drenaje a la casa puesto y luego se lo quitamos después. Pero era solamente por el control de la amilasa y el control de la anastomosis del páncreas, que lo hago retrogástrica. En el caso de la sangre, por desgracia, la propia sangre suele coagular el drenaje antes que coagular el agujero por donde sale. Entonces, simplemente no ver sangre en el drenaje no te da la tranquilidad. Con lo cual, si ves que la hemoglobina le baja, le hace una ecografía, y si baja más de lo que quieres verla bajar, pues le hace un TAC, y si ves un grandísimo hematoma o ves un sangrado activo, lo vas a abrir. Entonces, hasta ahora no creo que el drenaje no haya indicado más de lo que hemos visto normalmente. Afortunadamente no hemos perdido a ningún paciente por una hemorragia terminal, con lo cual siempre nos hemos dado cuenta de alguna manera u otra sin el drenaje. Entonces no creo que el drenaje ayude, solamente en aquellos casos en los que ha habido una reparación compleja de una vía biliar catastrófica, o en el caso de tener una DPC hecha en el que sí dejamos drenaje, los demás no los consideramos. Entonces no he mencionado eso, sí, que los 19 primeros trasplantes sí llevaron drenaje, y las dos duodenopancreatectomías cefálicas simultáneas que hemos hecho con el trasplante también llevaron drenaje. Gracias. 500 mililitros para todos los órganos independientemente del tamaño. Independiente del tamaño, sí, porque hemos visto que además, como estamos perfundiendo con una preservación, líquido de preservación extracelular y no intracelular, el nivel de potasio, el nivel de todo eso no afecta para nada, y realmente el exudado sale limpio. Lo hemos lavado previamente en la cirugía de banco, con lo cual viene solamente con el baño de la perfusión y tal, y creemos que con ese medio litro que le hemos pasado, por supuesto le quitas. Pero es que aunque quedara algo de líquido, realmente incluso el comerciante el fabricante te dice que ni siquiera tienes por qué lavarlo, porque realmente lo que estamos lavando es más lo que le sobra al hígado, es decir, la guarrería que se ha quedado ahí sentada durante un par de horas o 3 horas, nada más. No creo que estemos limpiando la célula. Gracias. Gracias, excelente plática, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Gonzalo. El doctor, tenemos otra pregunta final. El doctor Mariano, por favor. Sí, doctor Gonzalo, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Buenos días en México. Creo que todos hemos tenido la suerte de participar en los trasplantes de hígado. Inicialmente hacíamos anastomosis término-terminales con técnica tradicional, evolucionamos al piggyback y después, gracias a entrenamientos que hicieron parte de nuestros equipos que fueron a diversos hospitales, en especial al Clínico de Barcelona, empezamos a hacer la técnica Portocava. Creo que eso ha sido una gran ventaja y un beneficio para los pacientes, y como usted bien lo mencionó, es lo que ha dado una gran oportunidad para que trabajemos en equipo junto con anestesia y contra la unidad de cuidados intensivos, y entonces salgan los pacientes más estables con extubación temprana, etcétera. Quizá, y es un punto de vista muy personal, y quisiera que una persona que tiene tanta experiencia, debía de ser una práctica común en grupos jóvenes que están empezando a hacer trasplantes para ayudar más a la gente de anestesia, pues a que no tengamos mucho problema transoperatorio. Y es impresionante lo que usted menciona, esa autotransfusión que están utilizando. Creo que es una buena táctica y debemos de implementarla en muchos grupos. Muchas gracias por su plática, y creo que todos quedamos con muchas inquietudes y debemos de reunirnos en un futuro presencial para ver más cosas de estas. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, y que simplemente en respuesta, bueno, era comentario, pero le voy a responder que sí, yo también me eduqué en la término-terminal, en el reemplazo de cava. Y de hecho, cuando volví, como dijo antes el doctor Cruz, que mencionó, cuando volví ya como adjunto a Sinai, el primer trasplante con el que me encontré fue un retrasplante de un virus C que había tenido un tratamiento. Entonces se hacía el interferón y ribavirina y había tenido un rechazo salvaje de estos crónicos, y al final le tuve que hacer. El trasplante original había sido en reemplazo de cava, y además le habían hecho una IDRUD para la reconstrucción de la vía biliar, y yo al retrasplante preservé la cava del primer trasplante, le hice una preservación de cava, con lo cual me encontré un plano virgen donde pude trabajar perfectamente, y además encontré por casualidad la vía biliar original y también se la reconstruí, con lo cual muchas de las técnicas que hacíamos, eso me recordaba, digo, este es de los pacientes clásicos de mi primera época cuando fui fellow, y cuando luego volví, ya después de haber pasado por el clinic también y haber bebido de la misma fuente, era una mentalidad completamente distinta. Y es cierto, pienso que sobre todo cuando se empieza de entrada, para el anestesista es mucho mejor, y yo recuerdo haber vuelto a Sinai y decirme a los anestesistas, oye, ¿cómo echamos de menos el portocava? Porque ciertamente echas de menos ese volumen de sangre que te llega y trabajas mucho más a gusto, mucho más en equipo, es otro mundo. Y luego la gente no lo interpreta así, pero lo que dice también es cierto, que si cirujanos jóvenes empiezan utilizando siempre la misma técnica, no están fastidiando al paciente, no están haciendo nada, pero están mucho más acostumbrados a hacerlo y lo hacen como una rutina, mucho más fácil de hacer que cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo se hacía esto? Hoy sí toca, hoy no toca, y todas estas cosas. Creo que trabajamos todos mucho mejor con esto, pero lo dicho, es una opinión personal y no puedo probarlo porque afortunadamente nosotros no hicimos grupo control. Sí, buena. Hey, Guiomar. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, me alegra de verte. Bueno, me alegra, Gonzalo, de escucharte. Realmente tú eres un profesional joven, el cual yo admiro porque hace cosas innovadoras realmente, que son de entusiasmo para lo que también estamos en la labor. Y también quiero felicitar al doctor José Cruz Santiago, quien es un emprendedor y realmente siempre está dando por los demás. O sea que los felicito a ambos. A ti por la magnífica conferencia y al doctor José Cruz Santiago por la coordinación de esta. Realmente lo admiro. Te quería preguntar, Gonzalo, tú tienes, si tienes estenosis de vía biliar con frecuencia, mediana o tardía. A ver, nuestro índice de problemas biliares está en torno a un 14% así, este es global. Y esto incluye todo tipo de problemas biliares, desde la estenosis hasta la fuga, etc. Generalmente hemos visto con más frecuencia problemas biliares después de un episodio de rechazo. De fuga inicial o trasplante, ocasionalmente te has encontrado con la ESA que hay un punto se ha ido o has tenido un problema, oye, y lo ves simplemente porque hay una pequeña colección, no te gusta, al final acabas poniendo una aguja, la drenas y ves que tienes bili y acabas haciendo una CPR. Pero globalmente está en torno a un 14%, 13-14%, incluyéndolo todo, y generalmente son más
a medio plazo. Y luego a largo plazo tenemos la estenosis clásica de los problemas de aquellos hígados, sobre todo más añejos, que tuvieron problemas, sobre todo antes, veíamos mucho más con la donación en una sistolia ultra rápida. Ahora ya digo menos, por eso digo que este 14% globalmente a lo mejor antes llegó a subir al 18 o al 19 cuando utilizamos los hígados en asistolia, y ahora afortunadamente no es el caso. Entonces yo creo que nuestro índice de complicaciones biliares es relativamente el estándar, creo que está reportado en la serie entre un 12 y un 17, o sea, tampoco puedo decir ni que somos muy buenos ni que somos muy malos, las tenemos y están ahí, y afortunadamente podemos manejarlas bien con el manejo extrahospitalario, incluso con la consulta externa y con las revisiones que tenemos. Pero globalmente perder hígados por problemas biliares tardíos a largo plazo, muy poquito, y realmente nuestro índice de retrasplante por complicaciones biliares a largo plazo es bajísimo, y creo que ahí sería donde sí creo que podíamos incidir en algo para bajar de ese 14% a una cosa por debajo del 10 o el 8%, no lo sé. Pero también conforme avance el tiempo y perdamos el lastre de aquellos grandes casos que hicimos de donación de asistolia ultra rápida, igual este porcentaje irá bajando. Si lo separo por mitad, en la segunda mitad estamos en torno al 12%, pero ese 2 o 3 o 4% de diferencia es lo que arrastramos. Yo creo que es lo que tú dices, son las complicaciones que tenemos todos, y quizás es la única cosa donde todavía no hemos podido identificar cómo acabar con ella. ¿Y ferulizan la vía biliar o no ferulizan? Sí, no, por supuesto que sí. Cuando tiene una fuga incluso temprana después de un rechazo que has tenido a lo mejor al mes, nuestro primer paciente, el primer trasplante que hicimos, al mes del trasplante hizo un rechazo, le dimos tratamiento de esteroides, y al poco del rechazo viene con una subida de nivel y dice, oye, hacer la biopsia normal, oye, hay algo, claro, en pequeña colección le haces una pequeña fuga. A veces el daño biliar acaba rompiendo incluso la anastomosis en la zona más débil, y entonces el único modo de hacerlo es ferulizar, de poner una prótesis interna, o bien metálica expandible recubierta, o una plástica, pero generalmente lo que sí debe hacer es drenarla por los dos sitios, es decir, debe drenarla por dentro pero también por fuera, porque si drenas por dentro y dejas una colección que ya estaba infectada, el riesgo de que te haga un acceso y que te acabe destrozando el hígado es alto. Entonces solemos primero pinchar por fuera, ver que es bili, dejar ese drenaje y entonces poner por dentro con una CPR, y si la CPR no es posible por la razón que sea, por radiología intervencionista. Tenemos buenos sistemas de ambos, y los dos sistemas son útiles, y los dos equipos son muy buenos. Es muy bueno estar respaldado por buenos profesionales, y afortunadamente tanto los de radiología intervencionista como los de endoscopia son muy buenos profesionales, y es lo mejor que tenemos, el mejor respaldo para que un equipo tenga éxito. Bueno, muchas gracias por la respuesta, y vuelvo y reitero la gracia a ti y al doctor José Cruz Santiago. Gracias, Gemma, gracias por participar. Gonzalo, gracias. Está nuestro director del Centro Nacional de Trasplantes, que es similar a la Organización Nacional de Trasplantes. Le voy a abrir micrófono. Salvador, por favor. Muchas gracias, doctor José Cruz. Gonzalo, muchas gracias por esta excelente presentación. Por supuesto que enriquece mucho el panorama para poder compartir esa experiencia que ustedes tienen. Creo que es importante, y me da gusto que estén la mayoría de los representantes de los programas de trasplante de hígado en México, y todos los profesionales de la salud que forman parte de estos grandes equipos, que hoy día pues se ha podido observar una tendencia importante hacia hacer un mayor número de trasplantes. Y bueno, yo creo que esto nos permite, y ojalá el doctor José Cruz o quien tome la iniciativa de poder tener otra reunión, ojalá y te puedan invitar para conocer exactamente no solo el número de trasplantes, sino la experiencia. Ya hay suficiente experiencia en México de programas muy exitosos en donde pudiésemos hacer una reunión y que cada uno de estos programas presente su experiencia, aprovechando esta vía Zoom, para que, pues, igual que nosotros estamos hoy escuchando y observando pues, la gran experiencia que tienen ustedes, valdría la pena compartir la experiencia mexicana, porque tenemos grandes centros muy activos, productivos y con resultados extraordinarios. Creo que vale la pena, doctor José Cruz, que podamos
generar una reunión de este tipo para poder compartir de los grandes centros, los principales, los que más trasplantes hacen, para que se incentiven otros centros que tanta falta hacen al interior del país y más hacia el norte del país. Hacen falta programas de trasplante de hígado, trasplante público. Gracias, Muy bien, Salvador. muchas gracias. Sí, Finalmente, Gonzalo, te voy a abrir el micrófono a nuestro director general, que es el doctor José Arturo Velázquez, que aparte fue mi maestro en la residencia y que ha dado un gran impulso en los últimos años a nuestro programa de trasplante, pero además quiero compartirte también que ha suspendido sus vacaciones. Estaba tomando cerveza en Cancún, ahí en la Riviera Maya, y ha regresado y ha tomado cerveza y tequila y te quiere saludar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, saludos, doctor Gonzalo Rodríguez. Es un placer escucharlo, sin duda. Yo, como representante, director general de este Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, no me queda más que agradecer a ustedes, a todos los participantes, esta interesante charla. Creo que son un punto de referencia y las cosas buenas se deben de seguir, se deben de replicar para tener buenos resultados. Nuestro equipo de trasplante, pues, es un equipo joven, es un equipo bastante entusiasta. Yo creo que existen 3 cosas importantes para ser exitosos como ustedes, y uno es la cuestión técnica, la sabiduría, el conocer, el tener experiencias. En segundo, el involucramiento de todos, y pues aquí si les doy una panorámica, pues están viendo todo el equipo de trasplantes de este hospital, gente joven, magnífico, residentes, enfermeras, trabajo social, médicos, anestesiólogos, en fin, todo, porque es importante tanto desde el estudio preoperatorio de escoger el mejor candidato, el manejo transoperatorio y el manejo postquirúrgico. Y creo que en este hospital tenemos el involucramiento de todos ellos. Y como último punto es la pasión, y esa pasión que usted transmite en esta plática y que sin duda también la tenemos todos nosotros. Entonces yo me uno a las peticiones de que estas reuniones se pudiesen hacer más frecuentemente y bueno, y también que podamos beber cerveza y tomar tequila aquí acompañado de todos. Perfectamente. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias a usted. Adelante, Gonzalo. No, solamente gracias por la invitación. Esto, como todo el mundo, si no lo sabía todo el mundo, ya lo digo yo, esto fue a tras mano de decir, oye, quiero que me comente algo, y digo, encantado, ahí tienes la plática, lo que haga falta. La única inconveniencia es que ayer noche agarré el COVID y pasé una noche pésima, digo, igual hoy tenía que cancelarlo, pero afortunadamente esta mañana me encuentro bastante mejor y por eso estoy aquí y no me la podía perder, porque creo que nos une una amistad y además un compromiso por hacer este trabajo que nos gusta tanto, y que creo que, como han dicho ahí, cuando la ilusión se comparte y todos los equipos están juntos y todo el mundo contribuye todo a una, como Fuenteovejuna, y esta parte hay que llevarla a cabo. Y todo lo, como explicó del Centro Nacional de Trasplantes, que si hay sitios donde hay menos trasplantes, esto hay que fomentarlo, hay que incentivarlo. El trasplante tiene que llegar a todas partes, a todo el paciente que lo necesite, y cuanto más centros con mejores prestaciones y mejores condiciones haya, muchísimo mejor. Entonces, claramente esto, si se puede incentivar y se puede promocionar, lo que haga falta, estoy para su servicio. Gracias, Gonzalo. Antes de terminar la sesión, quiero agradecerte tu amistad, pero también tu papel que has jugado en mí. Creo que has sido y serás un maestro para mí desde la primera vez que nos vimos hace muchos años allá en el Clinic, cuando hacíamos cirugía experimental en los cerditos de 35 kilos en el estabulario, y nos has enseñado los primeros pasos del trasplante. Y aparte de los 100 trasplantes que tuve la oportunidad de estar allá con ustedes, las procuraciones, tus enseñanzas, las pláticas no trasplantes, las pláticas no médicas, siempre fue muy ameno tu compañía. Le agradezco a Dios haberte conocido, tantos mundos y coincidir. Muchas gracias.
Gracias por pensar en México. Gracias por acompañarnos. Que te recuperes pronto del COVID. Puedes ver algunas series que te puedo recomendar luego para que te distraigas. Y bueno, pues gracias a todo mi grupo que nos acompaña, que estamos motivados, que no somos mejores, pero podemos ser cada vez mejor nuestro trabajo. Tenemos mucha ilusión, tenemos mucha pasión y tenemos mucho talento también. Entonces, te agradezco mucho que esta tarde la compartas con nosotros y a todos los que están conectados, que lamentablemente no pudimos abrir. Hay una gran cantidad de preguntas. Tengo la impresión que están conectados todos los cirujanos de trasplante del país y que tenemos una labor muy importante con la sociedad civil de incrementar las trasplantes hepáticos. En este país, Gonzalo, la tercera, cuarta causa de mortalidad en México es la cirrosis hepática de diversas índoles. Entonces, muchas gracias, un abrazo a la distancia y te escucho. Pues nada, gracias. Lo cierras tú. Yo solo agradeceros la invitación y espero haber sido de utilidad. Y para lo que me necesiten ya saben dónde están. ¿De acuerdo? Saludos a todos. Encantado de haber estado con ustedes. Gracias.